La voz del día, donde seguiremos compartiendo temas de actualidad, muchos relacionados a los que ha aprobado la Asamblea, otros relacionados también a lo que pasa en diciembre, este movimiento comercial, este pago del 13º sueldo y la mejor administración de estos recursos para ahorrarlos, invertirlos, utilizarlos en gasto corriente, gasto habitual, o qué hacer con este dinero extra que nos entra a quienes estamos en relación de dependencia para administrarlo de mejor manera. Consejos también de los expertos para que nos ayuden a entender mejor las finanzas y procurar tener un óptimo manejo de nuestras economías diariamente. Entre algunos de los temas, estas son las entrevistas y otros temas que iremos compartiendo en el programa del día de hoy. Una vez más, gracias por seguirnos, pero también por seguirnos en redes sociales, en las que están en sus pantallas a continuación en TikTok, Facebook, X y YouTube. Ven, nos escuchan y los saludamos y le agradecemos por esa sintonía y esa compañía, sobre todo en esta nuestra sala, nuestra casa, donde aquí compartimos día a día los temas también que a ustedes les interesan. Como les acabo de mencionar algo del menú. Y empezamos con información, con las actividades del presidente de la República en la provincia de Los Ríos, donde se refirió al combate al terrorismo, a la reducción de los índices de muertes violentas en el último año y también a la revista que le pasó a las tropas y entrega sus fusiles a la policía para que sean utilizados precisamente a este combatimiento al AMPA que esperamos siga con esa contundencia como se ha demostrado hasta el momento. Escuchamos las palabras del presidente y luego seguimos con más. El intenso trabajo que junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hemos desarrollado en los territorios más conflictivos del país nos ha permitido alcanzar una reducción de 17.4% de homicidios intencionales entre enero y noviembre del 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando estaba aún colgado el cartel del gobierno del encuentro. Pero el encuentro con las mafias sería el encuentro con la corrupción y la mediocridad de la vieja política que tanto daño hizo al país. Aquí mismo, en esta provincia, hemos bajado los índices de criminalidad y por ello hoy rendimos homenaje a los jefes de distrito de la subzona Los Ríos por su trabajo que ha contribuido en la reducción de homicidios intencionales. El trabajo no está terminado, aún queda muchísimo por hacer, pero no hay duda que nosotros fuimos quienes nos plantamos y dijimos hasta aquí, y no solo hasta aquí, sino también dijimos nunca más. A pesar de que tenemos exgobernadores en la época más violenta de la historia de Los Ríos que hoy día quieren ser asambleístas. El combate al terrorismo continúa firme en todo el territorio ecuatoriano y perseguimos sin tregua a los criminales que pretenden evadir los operativos que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional desarrollan con valor. Como desmantelamos sus estructuras criminales en una zona conflictiva, se trasladan a otra. Y allá también los encontramos y los detenemos. Pronto no quedará ni una parte del territorio en la que puedan operar. Desde enero hemos incautado 269.16 toneladas de droga, es decir, 34% más que el mismo periodo del año anterior. Hemos incautado 398.000 municiones, 9.543 armas de fuego y estamos desmantelando sus economías ilegales y no vamos a descansar. Esta guerra interna es intensa y exige que multipliquemos nuestros esfuerzos y redoblemos el apoyo a quienes se encuentran en primera línea, combatiendo para defender la paz de las familias ecuatorianas. Hoy la policía recibe 1.735 subfusiles calibre 9 milímetros para combatir al crimen y defender su vida y la de los ciudadanos, además.
Y repasamos las últimas declaraciones del presidente de la República, esta vez en la provincia de Los Ríos, refiriéndose a los índices que el bloque de seguridad ha logrado, los índices contra el AMPA ha logrado en el último año, en el año de su gestión. Y además la entrega de equipamiento y recursos, armamento para la Policía Nacional, que en la provincia de Los Ríos también se lo demanda como a nivel nacional. Bueno, y más atrás les hablaba de esta cultura del ahorro que debemos procurar instaurar en cada uno de nosotros, también en nuestras familias. ¿Y por qué? Porque es tratar de administrar de mejor manera los recursos que nos ingresan para no quedarnos en momentos de crisis o de emergencia sin esos recursos, para tener un fondo de ahorro que nos permita, además, atender emergencias eventualmente o invertirlos en sectores en los que den un rendimiento óptimo. Ya nos lo va a decir el experto dónde mejor es poner esos recursos inmediatamente ingresen a nuestros bolsillos, y tener todos esos parámetros bien claros como el manejo de nuestras finanzas, de nuestra microfinanza, y que no se aleja mucho de la realidad nacional, porque administración de finanzas va para todos cuando llega a tu mano $1. ¿Qué hacer como mejor manera con ese dólar? Es para eso que está aquí Fernando Peralta, analista económico. Gracias, Fernando, por venir a Altavoz, a la voz del día, y hablar de estos tiempos en los que la idea de gastar está, creo que, por encima de cualquier otra prioridad, por el entorno, por la Navidad, por el comercio, por las ofertas, quizás ese frenesí cultural al que al menos los ecuatorianos estamos inmersos en. Hay que dar algo físico, comprar algo a los nuestros, y también qué hacer al mismo tiempo, no solo a las compras, sino con esos ingresos extras que quienes están en relación de dependencia en el sector público, en el sector privado, reciben con el 13º sueldo. Bueno, ¿por dónde empezamos para hacer un correcto análisis en casa, personalmente, sobre este ingreso extra que nos llega en el mes de diciembre? Sí, muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, tú sabes que ahora en el mes de diciembre los empleados bajo relación de dependencia van a recibir un sueldo más respecto a los 12 sueldos que reciben de forma mensual. Lógicamente que eso es un flujo muy positivo para los empleados, para la ciudadanía en general. Y aquí hay algo importante que a veces se dice en economía, que hay necesidades ilimitadas, pero recursos escasos. Y a veces pensamos que ese décimo lo vamos a utilizar para el consumo, y luego lo que va a suceder es que no queda ningún tipo de salvamento o un valor de emergencia para los 12 meses que vienen a continuación. Entonces siempre es claro hacer una planificación financiera correcta. No dejar que el 13º sea un gasto, sino más bien se convierta en un activo para los empleados. Y este comportamiento que sugiere adoptarlo en el mes de diciembre, que reviste un poco de dificultad por las obligaciones pendientes para atender inmediatamente, pero al menos ya empezar a hacerlo, que se convierte en una cultura permanente, en un procedimiento y una conducta permanente durante todo el año, de manera que se convierte en rutina y en costumbre con todo este proceso de identificar claramente nuestros recursos, ¿no? Claro, por supuesto. También hay que tomar en cuenta que nuestra economía, lastimosamente, mucha gente, muchos empleados reciben y tienen muchas necesidades de su familia, hijos, y lógicamente se abocan a quererlo gastar totalmente el décimo, que económicamente no es lo adecuado, porque no es que se acaba aquí la vida, sigue enero 25, febrero 25, y así continuamente, y voy a tener necesidades futuras que van a demandarlo no solo yo, sino también mi familia. Por eso es que es bueno tener una combinación o de alguna forma una proporcionalidad de cuánto de ese 100% de ese décimo lo tengo que llevarlo a pequeños cuadritos, pequeños sobrecitos, ¿sí? Sobre los cuales yo tengo que tener cultura y una disciplina financiera correcta para evitar no desperdiciarlo en consumos a veces suntuosos que podrían ser, que me dan un placer momentáneo, sino pensar siempre en el largo plazo. Eso hablamos siempre en economía, pensar no en el corto, sino en el largo plazo. Esta planificación quizás también pasa por no gastarme antes de haber recibido ese décimo, por ejemplo, claro. Porque a veces compramos o adquirimos bienes
que ya me viene el décimo y con eso te pago. Ya viene el décimo y con eso atiendo la deuda con tarjeta de crédito. Ya viene el décimo y comienzo, entonces 6 meses antes de que llegues y ya tienes repartido ese décimo. Y pues bueno, si bien se atiende, si bien lo tienes repartido, pero que forme parte el ahorro dentro de ese reparto. Por supuesto. Tema puntual 2024. Estamos pasando un sistema, el tema eléctrico, unos apagones, hay un alto problema económico. Se espera que en el año 2025 haya reactivación económica, pero yo no tengo que esperar temas positivos, tengo que prepararme. En ese sentido, yo utilizo un acrónimo que viene de la palabra en inglés DREAM, D-R-E-A-M, que es como yo visualizo cómo debería ponderar el consumo de este 13º, más allá de que algunos recibirán sueldo básico o mayores ingresos, debe haber esta cultura de que... O sea, no el ingreso mensual, sino el 13º particularmente. El 13º, porque es un valor inusual, puntual, no recurrente. Entonces, por ejemplo, deuda. Lo primero que tengo que hacer es tratar de pagar, quizás el 40% de mi décimo, llevarlo a pagar deudas. Sueldo básico, $500, vamos con ese ejemplo. Puede ser unos $200. $200 para pagar deudas. Deudas que tenga, deudas, tarjetas de crédito, no solo pagar el mínimo, comenzar a pagar el saldo total, o tengo un préstamo, adelantar cuotas si no tengo ningún préstamo, porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. Préstamos quizás a alguien que me prestó, tener la mejor posición financiera frente a ese acreedor. ¿20% para deudas? Sí, 40%. $200. Okay, $200. De ahí hay otro que llamo reservas de emergencia. Ya. Yo le pongo un 20%. Esta reserva de emergencia es para casos extraordinarios. Es como un ahorro, pero un ahorro no para generar interés, sino un ahorro para no sé lo que vaya a suceder. Puede suceder que pierda el empleo, más allá de los seguros, de desempleo y cesantía, quizás tener ese valor ahí guardado para poderme de alguna forma solventar esa situación negativa. Luego viene, yo le digo, la E de estabilidad financiera, que es el ahorro. Un 10% aproximadamente para el ahorro. Ahorro que lo pongo en una tasa de interés, ahorro que lo pongo en tasas que ganan diariamente, tenerlo ahí. Y tratar de nunca utilizarlo, porque ya tengo el de emergencia. Si el de emergencia no me sirve, bueno, iría al ahorro. Pero por eso es que abrí uno de emergencia y otro de ahorro. Cuando me hablas de tasa de interés, tengo que buscar una entidad financiera, un banco, una cooperativa, dentro del sistema financiero que me den la mejor alternativa. Por supuesto. La diferencia entre uno u otro no varía mucho. No es radical. Usualmente las cooperativas dan tasas 1 o 2 puntos más, pero la diferencia no es significativa. Y es un tipo de inversión rápida que no tienes que hacer mucho trámite y acercarte y tener ese tipo de póliza o depósitos a plazo, cuentas de ahorro, lo que corresponda. Incluso desde su teléfono celular, a través de los bancos lo permiten, ¿no? De hecho, hay muchas promociones de los bancos que invierte por tantos días con una tasa diaria. Entonces, bueno tener ese tipo de ahorro. La cultura del ahorro nos falta muchísimo, como otros países que tienen alta cultura de ahorro, que justamente por el ahorro es el motor para la reactivación económica. Ok, estabilidad financiera, entonces ahorro, el 10% ya. Continuamos con... Yo le digo 10% más, aspiraciones personales. ¿Sabes qué? Regalos, voy a hacer la fiesta de Navidad, darme mi gusto, porque también merezco hacerme un gustito, pero no del 100%, sino darme un gusto de un 10%. Claro que son estos porcentajes dependiendo también del sueldo que gane, ¿no? Pero debería haber estos componentes. Y finalmente M, que sería un 10% más aproximadamente, que yo le digo manejo del bienestar, la salud. Tenemos que revisarnos, chequearnos, año a año, cómo estamos con nuestra parte de salud, si hay alguno que ya tengo que prepararme, porque preventivamente me puedo entender que tengo algún problema y puedo hacer un tratamiento. Entonces, hacernos un chequeo anual que sirve ese 10%. Un chequeo básico anual. Correcto. No dejar la salud para atenderla cuando ocurre una emergencia, sino de manera preventiva, 1 o 2 chequeos al año. Por supuesto. Entonces, este es como el famoso DREAM, sueño, en el cual es una metodología estándar que yo puedo aplicarlo. En algunos momentos será un porcentaje más o menos en ciertas circunstancias, dependiendo de las necesidades particulares de cada uno de nosotros. Ajá. Y esto aplicará también, habrá quienes tengan mayores facilidades para
ajustarse a esta propuesta, por ejemplo, por supuesto, que nos ven en su casa y lo están analizando, a ver cómo distribuir con estos consejos importantes de mejor manera el 13º sueldo? Al final, esta metodología lo que busca es que no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino que aprovechemos que este es un valor inusual anual que recibimos, no inusual porque no es recurrente, aprovechemos que no pensemos automáticamente en el gasto, pensemos en el ahorro, y que busque que el 13º cero, como te lo decía anteriormente, no lo pensemos como un gasto, sino como un activo, que nos ayude poco a poco a esa libertad financiera que quizás todos nosotros estamos buscando. ¿Por qué los ecuatorianos no nos hemos adentrado en una verdadera cultura del ahorro? ¿Por qué en los establecimientos educativos, sobre todo en escuelas y colegios, no se profundiza con la cultura del manejo de las finanzas y la cultura del ahorro, de la organización personal de las finanzas? ¿Por qué dejamos o esperamos que seamos adultos cuando se trabaje para recién ahí más o menos aprender a ver cómo es esta cuestión del presupuesto? Alguna vez yo estaba viendo cómo es la cultura en Noruega, en Finlandia, la educación, que te enseñan para vivir, que te dan no solamente la parte teórica, sino que te enseñan cultura para vivir, cómo administrar bien tu casa, ¿sí? Y lastimosamente no tenemos esa educación. Y cuando ya nos toca ser adultos, habrán algunos que los sorprende y algunos que piensan que automáticamente esa situación va a durar por siempre. O sea, a veces pensamos que siempre seremos jóvenes, 20, 25 años y no piensan que van a venir años en los cuales vamos a tener que jubilarnos. No pensamos en el largo plazo, sino en el corto plazo. Yo creo que esa es la debilidad más importante, la falta de esta cultura de educación, no solo que tenga que venir de los colegios, escuelas, también de nosotros como padres que tenemos nuestros hijos. Quizás ese sería el mecanismo que permita que en el futuro esto cambie y permita tener mayores niveles de ahorro. ¿Considera que es importante, Fernando, comunicar, hablar de estos temas en casa, en la sobremesa, informar a nuestros hijos de cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas, que ellos sepan qué estamos haciendo con el dinero, cuál es el presupuesto de la casa, que no se les haga ajeno este tema del manejo de las finanzas en casa? Ajeno digo porque cuando son adultos recién se enteran, correcto, sino que en el transcurso de su crecimiento, poco a poco ellos con pequeñas cantidades o pequeños ejercicios en familia van entendiendo la dinámica de la compra y venta, la adquisición, el trabajo, la responsabilidad, el ahorro, la cultura de separar valores para determinadas actividades, y que se convierta así en un hábito permanente de su crecimiento. Sí, es muy importante lo que mencionas, Andrés. No solo la educación es parte, darle educación teórica, lo que aprendemos, algún idioma. De hecho, esto es importantísimo porque esto es bajártelo en cualquier parte de tu vida, sea cualquier carrera académica que tú tomes. Yo te voy a poner mi experiencia personal. Yo cuando era muy pequeño, sí, de alguna forma yo vi este tema a mi mamá. Mi mamá no nos decía cuánto costaba, pero mi mamá tenía como estos sobrecitos. Ajá. Venía el sueldo de mi papá y ponía, esto es para la comida, esto es para el transporte y esto es para el entretenimiento. Y de alguna forma nosotros veíamos los sobrecitos y veíamos hasta aquí podemos llegar. Y no es que me enseñó algo teórico, sino que... Y el de entretenimiento se bajaba muy rápido. Por supuesto, decía, ya sabíamos por dónde iba a suceder. Entonces ya lo visualizábamos y de alguna forma uno va aprendiendo, ajá, o va asimilándolo indirectamente la situación. Pero sí es importante explicarle a nuestros hijos esta cultura del ahorro, con el fin de que ellos puedan tomar mejores decisiones para el futuro. ¿Sí? Y recordar que también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que este 13º, que lo tenemos y lo utilizamos, también, bueno, estamos viendo una situación complicada. Sí. Se espera que haya 2025 reactivación económica y estamos como se dice en economía, estamos en la parte baja del ciclo económico, deberíamos crecer el próximo año, pero esa expectativa positiva no signifique que vamos a gastar ahora todo este décimo que estamos recibiendo. ¿Cómo podríamos explicarnos a nuestros televidentes que estamos con esa expectativa real de que el 2025 se convierta en un mejor año para los ecuatorianos? ¿Por qué razones en estos momentos se puede identificar que eso podría ocurrir? Ok, hay anuncios en este caso del gobierno que señala que en enero se va a terminar el tema de los apagones.
Si es así posible, vamos a poner en el escenario, enero serían los años normales, lo que siempre ha sucedido, pues en ese sentido ya no tenemos ese impacto que ha afectado en este último trimestre, por un lado. Segundo, estaba leyendo que justamente al 15 de diciembre se tiene que firmar el contrato con Claro, con las telefónicas, la nueva renovación. Sí. Hay 700 millones de dólares que va a entrar al Estado, que eso también ayuda al presupuesto del Estado. También no hemos escuchado, más allá del proyecto de ley del IVA financiero que se está hablando, sí, otro tema de aumento de impuestos, más por ahí algo del 2.5% del ISD, pero no algo como una reforma que pasaba año a año, que venían los nuevos impuestos, no se ha escuchado en este último año. Entonces, de alguna forma, lo que yo visualizo es que si el gobierno del presidente Noboa comienza a hacer ajustes en ciertos gastos que quizás no sean necesarios, podamos tener una mejor posición fiscal y eso también a la vez una mejor posición productiva y haya más crecimiento. Ese manejo de la economía, de la macroeconomía en el actual gobierno también da sustento a que la microeconomía a futuro en el 2025, en enero, pueda tener un poco más de seguridad respecto a lo que pase en cada uno de los negocios. Sí, al final la macro tiene un impacto sustancial en la micro. En 2024 se está estimando que vamos a quedar con un crecimiento negativo de quizás -4, -0.5%. Se estimaría que para el próximo año que haya un crecimiento de por lo menos 1.5%. Al momento que hay crecimiento hay producción, al momento que hay producción hay empleo, el empleo hay liquidez y hay consumo también. Ojo, sin olvidarnos también del ahorro. Entonces, estas políticas macro, aunque se las ven a veces muy técnicas, en el día a día se los va a observar, en el momento de la demanda de bienes y también de la producción. Gracias a Fernando por entregarnos, además de su análisis y visión sobre la particular economía familiar y destino de ese 13º sueldo, este sueño que a través del acrónico ha detallado Fabricio para Fernando, muchos lo tomen como ejemplo y que este diciembre sea un buen inicio para empezar a redistribuir el 13º como parte de esta gran cultura del ahorro personal y familiar. Sí, aprovechar, nunca es tarde para iniciar y hacerlo de forma eficiente y bien planificada, da buenos resultados. Gracias, Fernando, ya venimos con más en La Voz del Día.
Bueno, regresamos en La Voz del Día en altavoz. Acá en el apuntador no escucho claramente a nuestro productor, pero tenemos la gratísima presencia de Yanela nuevamente. ¿Cómo estás, Yanela? Muy bien, Andrés, muchas gracias por recibirme una vez más. Bienvenida siempre. Sí. Este es tu espacio. Cuando yo ya no esté aquí, tú seguirás aquí. No, eso no. Los dos empezamos y los dos terminamos. Perfecto. Así es. Ok, de acuerdo. Pacto. Okay. Pacto en público, Yanela. Perfecto. ¿Cómo te ha ido hoy? Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy feliz por todos los temas que vamos a ver. Si vienen temas interesantes a nivel nacional, internacional. Así que bueno, vamos a irlos desarrollando. Empecemos con el primero, claro. Empecemos, por supuesto. Bueno, te cuento que hay preocupación en el estado de California. En cuanto al ámbito internacional, de lo que te contaba, muchos de los agricultores de los campos de California en Estados Unidos apoyaron la candidatura del presidente electo Donald Trump, pero ahora están preocupados por el impacto de las deportaciones masivas en la disponibilidad de manos de obra. Veamos. En los campos de California se cultiva la mitad de las frutas y vegetales que se consumen en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, existen 162,000 campesinos trabajando las tierras, más de la mitad de ellos son indocumentados. Pues que nomás de repente pues nos lleven y ya no, sin saber nada, bueno, sin dejar como el país, o sea, todo eso. Algunos de los agricultores y las corporaciones que los contratan apoyaron la candidatura del próximo presidente, a pesar de las promesas de deportación masiva que podrían afectar a sus trabajadores. No son patrones que están aquí en la agricultura, son corporaciones grandes, ¿no? Y ellos en realidad no tienen conexión con sus trabajadores. Si las propuestas de campaña de las deportaciones masivas se consolidan durante la administración de Trump, los agricultores piden que se abran caminos alternativos para sustituir a los trabajadores del campo. Entonces necesitamos un programa de traer trabajadores temporariamente para cosechar, sea por 3, 4 meses, lo que sea, y luego regresan para atrás. Un portavoz del equipo de transición de Donald Trump dijo que los americanos habían escogido al presidente y que este cumpliría sus promesas de deportaciones masivas y de crecimiento económico. Al final, según economistas, nadie se beneficia. Y si no hay trabajadores para que recojan esos productos, eso también significa que van a subir los precios. Entonces, no tener esos trabajadores es problemático también para la economía. El presidente electo Donald Trump ha dicho que su plan de deportaciones está enfocado en criminales y personas que pongan en riesgo la seguridad nacional. No ha mencionado a los más de 60,000 campesinos que trabajan sin documentos en los campos de California. Fernando Mejía, Voz de América, Bakersfield, California. Correcto, Andrés, sin duda alguna se vive miedo, se vive incertidumbre y yo creo que también es falta como de una reforma migratoria que también los pueda dejar tranquilos a ellos, que son son personas importantes para la economía y también para la alimentación en Estados Unidos. Y eso ahí reviste una importancia mayor que los gobernantes en alguna medida toman en cuenta cuando de velar por sus derechos también se trata. Correcto. Evalúan y bueno, ¿y qué están haciendo aquí? ¿En qué situación están? ¿Qué vienen a hacer a nuestro país? Y lo que tú anotas, el trabajo, el aporte, el sustento, la mano de obra y otras de las acciones que la migración vaya a provocar, no solamente gasto para el Estado, sino también recuperación en alguna medida del aporte que los migrantes sirvan en cualquier país, ¿no? Obviamente que hay migrantes y deberá hacerse una digresión estricta, no discriminatoria, sino más bien inclusiva y regulatoria con planes que permita una estabilidad general. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué te parece si damos inicio a la entrevista que tenemos con el asambleísta Ferdinand Álvarez? Sabemos que la Asamblea Nacional aprobó en un segundo debate una ley que prohíbe la venta de sustitutos de leche y que, bueno, hay varios efectos, hay personas que están a favor, personas que están en contra. ¿Qué te parece si damos inicio a esta entrevista? Ferdinand, ¿te tenemos? Hola, buenas tardes. Un gusto. Gracias, Andrés. Gracias a todo el panel. ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Lo escuchamos bien, asambleísta. Sí, muy bien. ¿Cómo va su tarde? Gracias. Salía de una sesión. ¿Qué temas estaban tratando ahora en la Asamblea? Bueno, hoy día estábamos tratando una reforma. Primero el juicio político a la ex ministra Andrea Robo. Sí. Andrea Robo, de la ex ministra de Energía. Luego unas reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Y una resolución. Al final, pues se suspendió la sesión. Ok, se suspendió y se va a tratar el tema en otro momento.
tema de la ex ministra realmente nos sorprendió a nosotros y lo denunciamos públicamente, que vea, esto es parte de esta componenda de la revolución ciudadana conjuntamente con la ex ministra. ¿Qué es lo que ha pasado? A toda persona que está contra el gobierno, la revolución ciudadana la acoge y de esta forma arman estrategias para golpear de una manera u otra al gobierno, y así lo han hecho con la ex ministra Andrea Robo, que nosotros lo hemos manifestado, más allá de lo que ella manifiesta en su carta, que yo sí lo pongo, le digo a la ciudadanía, bueno, ¿y qué pasa si lo que dice en esa carta es mentira? Ahora, veamos el otro lado, ¿qué pasa si es verdad? Bueno, ella tendría la obligación, dice que ha sido amenazada, presente la denuncia ante la fiscalía como corresponde. Dice que tiene pruebas, bueno, que las presente también como corresponde y haga uso de su derecho a la defensa. Eso de ahí no ha pasado. Esto no es más que una jugarreta política de la que ya este proyecto político nos tiene ya un poco mal acostumbrados, ¿no? De alguna forma. Cuando dice asambleísta, está colaborando o alineándose con los correístas que aprovechan este momento para traerla a su lado. ¿Qué bases podríamos explicar respecto a estas razones? Bueno, mira, es sencillo. Ellos al inicio, cuando la ex ministra ocupaba el cargo, la tildaban de incompetente y otros adjetivos más. Luego ellos mismos pusieron los votos para el juicio político a favor de la ministra, ellos pusieron su firma para el juicio de la ministra y actualmente resulta que la defienden. ¿Qué pasó con el caso de la vicepresidenta? Igualito. La acusaban de incompetente, ustedes veían en las redes adjetivos iban y venían en contra de la actual vicepresidenta y resulta que ahora son los primeros defensores de la vicepresidenta y de la ex ministra Andrea Robo. ¿Con qué objetivo? Únicamente político nada más. Bien, asambleísta, vamos a continuar dejando el tema de la ex ministra de lado momentáneamente para consultarles sobre los principales argumentos que se esgrimieron en la Asamblea para no aprobar la moción del bloque de ADN que permitía que no se incluya la venta exclusiva, más bien la venta exclusiva de leche materna en fórmula a través de receta médica únicamente. ¿Por qué no se encontró el consenso? A ver, miren, lastimosamente en la Asamblea los procesos políticos que lleva dentro de la Asamblea, incluyendo los proyectos de reforma de varias normativas, no te dan con una base técnica, con una base científica, sino te dan de acuerdo a una coyuntura política, y esto evidentemente perjudica al país, particularmente en este proyecto de ley. ¿Qué es lo que sucedió? Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud, la FDA, ya se han pronunciado varias veces que entre la leche materna y la fórmula que se le da a los niños debe de privilegiarse la leche materna. Eso es un concepto mundial, sí, totalmente acogible, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Nuestra realidad social como país, a la fecha, esa normativa no sería aplicable y más bien perjudicaría a gran parte de las madres en nuestra sociedad. ¿Y ¿por qué qué? Es lo que nosotros ahora hemos apelado? Es que, bueno, está para el veto del presidente de la República, veamos cuál es el manifiesto del presidente de la República al respecto. ¿Por qué las afectaría a las madres asambleístas? Detállenos este argumento. Mire, primero partamos de un concepto básico. Yo estoy de acuerdo que entre la leche materna y la fórmula que se le denomina, debe privilegiarse la leche materna. Eso es un concepto que todos vamos a coincidir. Pero decir que a través de una receta médica única y exclusivamente se pueda vender este producto, bueno, sí es bastante perjudicial, porque a ver, si muchas veces no tenemos ni para la leche, vamos a tener para una consulta ante un médico, y si vamos a las consultas en los diferentes centros de salud, también muchas veces por la cantidad de personas no van a tener acceso tan rápido las madres de familia. Entonces debe de existir una excepción que sea bastante viable para que las madres no corran este periplo que lastimosamente van a tener que hacerlo en caso de que el presidente no vete la ley. Asambleísta, precisamente usted toca un punto importante. Estamos hablando del sistema de salud. ¿Cómo se afectaría al momento de que esta ley se apruebe?
Porque estamos hablando que todas las personas, o bueno, las madres específicamente van a necesitar esta receta médica. Bueno, mire, no solo es la afectación al sistema de salud pública, es la afectación a los ciudadanos y al bolsillo de las madres de familia, que muchas de ellas también madres solteras, lastimosamente insisto, si no tienen para la fórmula, van a tener para ir a un médico que les genere una receta médica. No es, por eso digo, a ver, el concepto básico todos estamos de acuerdo, pero la normativa, de acuerdo a nuestra realidad social, política y cultural en nuestro país, ¿es aplicable? Yo le voy a decir con mucha pena que no es aplicable, lastimosamente. Entiendo, asambleísta. Ahora, ¿usted considera que es una ley restrictiva o que realmente no aborda las necesidades de las madres y de los bebés? O sea, más que es restrictiva en cuanto a un concepto muy drástico del que se estaba manejando, ya, pero de ahí la ley que debe de generar conciencia ciudadana a nivel de todo el país, obviamente que sí, es muy buena en ese sentido. Lo único es estos conceptos que son bastante recalcitrantes y perjudican a la ciudadanía porque no les da espacio de tener alguna otra manera de conseguir una receta médica, que como ustedes saben, una consulta igual les va a cobrar un médico. Entonces, esa parte es la única que nosotros decíamos que se tendría que haber previsto algún espacio para que ellas tengan otra fórmula de generar la receta médica o de comprar la fórmula también. Precisamente eso también, en cuanto a las madres que no pueden producir esta leche materna, ¿cómo se le va a hacer o cómo se piensa regular o asegurar que van a poder tener acceso a la leche de fórmula, a estos sustitutos? Eso también es un problema. Es que por eso mismo, ahí partimos del concepto. A ver, una madre tiene su parte en un hospital público, ¿verdad? Sale del hospital público esta madre y le dan una receta para que compre porque no genera la leche materna por cuestiones ya propias de salud, o por cuestiones de salud no podría darle la leche materna, quizás porque, insisto, por cuestiones de salud sería perjudicial para el niño. Le generan una receta, pero resulta que esa fórmula que el niño tiene en 2 o 3 meses va a tener que cambiarse, en 6 meses va a tener que cambiarse, porque genera otra fórmula para el niño en ese momento. Entonces, cuando existe esto, una madre que va a un hospital público, ¿verdad?, no va a tener, insisto, para nuevamente una receta médica, para ir a este médico particular o pasar todo este periplo en el sistema de salud pública. Por eso creemos que tiene que existir algún tipo de excepción a esta normativa. Veamos el veto, si es que el presidente lo hace o no, y cuáles serían estos parámetros al momento en que lo haga. Sí, ya está en manos del presidente. Estaremos atentos a su veto parcial o veto total a esta ley que entendemos, asambleísta, el origen es procurar la salud de las madres y además fomentar el apego y la entrega en la medida de lo posible de la leche materna, procurar que este procedimiento natural siga ocurriendo porque científicamente está comprobado que la leche materna es muchísimo más nutritiva para sus hijos y que evidentemente en casos excepcionales ocurrirá la leche de fórmula. Pero hubo un nivel de debate que ayude a que esta ley promueva, vaya en ese sentido de darle la salud, atención a las madres con estas campañas que busquen fortalecer la entrega de leche materna a través de las madres, o se centraron en otro tipo de debates que quizás no nos llevan a ningún lado. Mire, se centraron, me quedo con la última parte suya, se centraron en otras cosas que no enriquecen el debate técnico respecto a ese tema en específico. Y ahí, mire, se convocó a madres, asambleísta, se convocó a madres, por ejemplo, a preguntarle su opinión, madres de diferentes estratos, de qué pasa con esta posibilidad. ¿Se tomó en cuenta, por ejemplo, su opinión? Pregunto. Mire, sí se hizo con organizaciones civiles también de diferentes índoles, y todos coincidimos, insisto, coincidimos en un concepto básico y claro. La leche materna debe prevalecer sobre la leche de fórmula de los niños, ¿verdad? Ese concepto vamos a coincidir todos, pero que se ponga un sistema normativo muy restrictivo, una condición, para acceder a la fórmula, en eso no vamos a estar de acuerdo.
En el concepto que se maneja mundialmente sí, porque como usted dice, no hay solamente cuestiones afectivas, sino también de salud en beneficio, tanto del niño como de la madre. Estas condiciones caben que se revisen, por tanto, y será pues el presidente de la República quien pueda reformular ese artículo uno que fue el que causó controversia y el que se pidió también que se vote individualmente, que tampoco fue aprobado en la Asamblea, para velar por esta condición, para levantar esta condición para las madres? Sí, miren, yo de hecho hacía un llamado como integrante de la Comisión de Salud, yo hacía un llamado a todas las madres, que incentivemos dar la leche materna a los niños recién nacidos y hasta la edad que los médicos también así lo recomienden. En eso vamos a coincidir porque científicamente está demostrado que un niño que tiene desde la edad temprana tiene con su madre la leche materna, a un niño con la leche de fórmula, hay grandes beneficios, tanto para la madre como para el niño, en todo sentido, en salud, en temas afectivos, pero, insisto, la normativa no tiene que ser restrictiva, la normativa tiene que ir enfocada a dar conciencia social a la ciudadanía, que sería lo más prudente. Se le ha dado un peso importante a la creación del Consejo de Bancos de Leche, a la difusión y creación de bancos de leche, lo cual también es importante, asambleísta, que se lo destaque dentro de los artículos que contempla la ley y que van de la mano con esta discusión y que va a estar en vigencia si es que no lo veta el presidente, sí, pero esta posibilidad de que existan más bancos de leche en el país, sin duda es un propósito positivo. Totalmente, es que insisto, nosotros no hemos descubierto la pastilla. Esto es un concepto que ya la Organización Mundial de la Salud ya lo viene generando en todos los países y nosotros estábamos un poco atrasados. Pero el tema es cuando se restringe la normativa, ahí no. Ahí hay que generar, insisto, la normativa tiene que ir enfocada a generar conciencia social a la ciudadanía, pero no de forma restrictiva, sino que permita también algún espacio para que las madres no tengan esta restricción muy recalcitrante como está actualmente la normativa. Ahora bien, si el propósito de esta ley es promover la leche materna, ¿en algún momento se va a pensar a regularizar de pronto la publicidad en cuanto a los sustitutos de esta leche? Mire, las campañas publicitarias de parte del Ministerio y de parte del IES tienen que, de la red de salud pública del país, tienen que darse con la ley o sin la ley, porque insisto, esto es un concepto que ya se viene manejando a nivel mundial y nosotros hemos estado un poco atrasados para generar esa conciencia dentro de los ciudadanos. Finalmente, asambleísta, estima que esto de aprobarse y de continuar así, de no contar con el veto parcial del presidente, fomente además esta adquisición clandestina de productos o venta libremente o venta clandestina o adquisición clandestina de leche de fórmula en la medida que la madre consumidora o su familia lo busque o lo pretenda o lo decida simplemente darle como alimento a su hijo. Mire, es que, a ver, son dos cosas ahí. No es el criterio libre, es el criterio de imponer un poco también lo que es más beneficioso para el niño, en este caso, como un ser sujeto a vulnerabilidad. Vamos en eso, la leche materna debe prevalecer, pero de ahí la restricción recalcitrante para acceder a la fórmula no vamos a coincidir, que debe generarse esa conciencia ciudadana que la leche materna debe prevalecer, por supuesto que sí. Eso insisto, con la ley o sin la ley tenemos que hacerlo, no solamente depende de un Estado, depende de todos también, involucrarnos en esta discusión tan importante que, miren, nos va a garantizar muchas cosas buenas para nuestros niños y niñas en el crecimiento. Ahora, si se aprueba esta ley, también hay que tener mucho control y mucho cuidado con estas ciertas áreas comerciales donde ahora vemos y que también se ha hecho cargo las autoridades respectivas de que van y ven dónde están estos antibióticos, esta medicina que se vende sin permiso, sin autorización. También hay que tener mucho cuidado con la leche, pues, me imagino. Sí, miren, es que ahí viene, es todo, mira, la aplicación de la normativa genera también un gasto público, y ahí viene un dato muy importante que por parte del Estado tendrá que preverse aquello,
no solamente con una campaña publicitaria, sino con campañas para evitar, en este caso, no sé, pues algún tipo de, podríamos decir, de contrabando, tanto con la leche materna como con la fórmula también, en caso de que quedara así como está actualmente la normativa. Okay. Asambleísta, gracias por su tiempo en esta tarde en La Voz del Día, en Altavoz. Y pues le agradecemos por estos aportes y que esperamos sigan creando conciencia respecto a la condición de las madres y su decisión de alimentación a sus hijos. Correcto. A ustedes, más bien, muchísimas gracias y perdón que haya salido del carro, pero ando movilizándome de un lado a otro. Muchas gracias. Gracias. Entendemos. Sí, en diferentes circunstancias los entrevistados optan por dar entrevistas en el carro porque sus tiempos no se ajustan. Correcto. Y la programación también de los espacios no coinciden. No es la mejor manera para la audiencia. Pero lo agradecemos. Pero lo agradecemos, por supuesto, porque claro. ambos nos damos el tiempo ¿Nos para ha que eso quedado ocurra. muy claro el tema? Sí. Al menos en mi lado, sí. Al menos en mi lado, sí. La postura del bloque de ADN ha sido muy clara respecto a este tema, que además fueron los únicos que se opusieron a que esto ocurra. La mayoría se pronunció para que se apruebe la venta de leche materna, de leche sustitutiva, de leche de fórmula, solo bajo prescripción médica. El bloque de ADN fueron los únicos que se opusieron y algunos de los legisladores también tendrán sus razones para que ello ocurra. A veces eso pasa también cuando se debate la ley en su cuerpo entero. Y este artículo que, que buscaba la prevención de la leche materna, porque se refería solamente a la aprobación de la discusión con la venta exclusiva a través de una receta médica de leche de fórmula, no fue debatida individualmente, sino que está dentro de un paquete de reformas a la ley, que muchos, como lo detallaba, también son positivas respecto a la creación de bancos de leche y otros incentivos y otros estímulos, pero que entra un grueso de leyes, pero otras que están a inconformidad también se aprueban porque no se las puede desglosar como ha ocurrido en otros casos, cuando los mismos asambleístas deciden dividámosla por artículos, votémosla por artículos, pero en este caso decidieron que no. Ya tendrá la última palabra el presidente, quien vetará parcialmente o totalmente la ley que aprobaron los asambleístas. Correcto, ya está en sus manos. Así es, y sin duda un sinnúmero de retos que también conllevan aprobar esta ley, como lo que hablábamos también en cuanto al sistema de salud, que debe haber un control en el momento de vender estas leches de fórmula, que no haya contrabando, entonces, y también que tengan acceso, pues las madres, y no precisamente, no todos tienen para una consulta médica, y hasta poder acceder o agendar la consulta con el pediatra en el sistema de salud público también lleva su proceso, lleva su tiempo, y de pronto suele pasar, el bebé ya se le acabó la leche de fórmula, necesita. Entonces son algunos aspectos que están tomando en cuenta y bueno, estaremos contándoles bien cuál es la resolución en cuanto a esta ley, si se aprueba o no. Así es, Andrés. ¿Te hubiese gustado que te pregunten como mujer, en el caso de que decidas ser madre o como madre ya, qué opinas tú sobre si quiero o no una autorización para decidir como mujer y como madre cómo quiero alimentar a mi hijo? Personalmente no tengo hijos, pero tengo 2 hermanos y estuve en el crecimiento de ellos. ¿Y qué pasó? Al momento cuando mi mamá le compraba una leche de fórmula en específico, de pronto no le sentaba bien, no le gustaba. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como se necesita una receta, de pronto esa receta hay que cambiarla. ¿Y eso me va a costar otra consulta? Ajá. ¿O cómo va a ser? Claro, porque el médico no te va a cobrar por una consulta aquí para un año. Correcto. Vas a tener que realizar visitas y consultas periódicas. Correcto. Y eso es un costo que incurre todo quien vaya a optar por una leche, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, a través de esta experiencia personal, sí considero que se deben de tomar algunos puntos en cuenta, porque, como te digo, la leche también no es que te dura, al menos lo que yo sé, tú me corregirás como padre, no sé cuánto dura, no te dura más de un mes un tarro. No, según el tamaño, digamos que si lo toma todos los días, en 3-4 días ya no hay tarro. Okay. En 3-4 días se acaba. Y la leche fórmula, según el caso y su composición, no es así como que vas a la panadería y compras un pan. Correcto. Está entre los 20, 30 y 40 dólares según el caso. Mucho más, porque incluso hay unos sustitutos de leche que no son en polvo, sino que son en líquidos y son frasquitos. Entonces, uno diario, hay tantas diversidades, pues, ¿no? Así es. Entonces, seguimos con más noticias.
¿Te parece? Vamos con más noticias, ¿nos lo confirma nuestro productor? ¿O vamos a una pausa? Bueno, Vamos a una pausa. ya venimos. Tenemos llamada del público ya. No, tenemos una llamada. Ya solo vamos a habilitar una línea telefónica, ¿no? Así es. Me parece Deberíamos, interesante. ¿no? Deberíamos. Una buena propuesta. ¿Qué sugerirle a nuestro productor con estos temas, por ejemplo, de sociedad, comunitarios, de actualidad y demás? Una pregunta del público. Así es. Para Y la lista trasladarlo. sigue creciendo. A ver, tenemos café, rompope, pan de Pascua y ahora llamada al Habilitar, sí, una conexión, un canal abierto Directo. al público para que nos pregunte. público. Sí, me parece Y la pregunta interesante. a nosotros, al entrevistado, ¿no? Me parece interesante y así también podemos tener diversas opiniones. Es como una lista Papá Noel que lo vamos a entregar a nuestro productor. A propósito de que estamos ya diciembre. ¿Cuánto de lo que hemos pedido tú crees que el productor nos va a dar? Bueno, antes estaban las tazas, ahora ni eso. Ya ni eso. O sea, va retrocediendo, ¿vale? Ni siquiera lo que... Correcto, me indican que no hay presupuesto. ¿Tú Cosas de crees? Navidad. No creo. Bueno, o sea, me remito a los hechos, nada más. Bueno, entre otras noticias, en las costas del Pacífico mexicano, biólogos se esfuerzan por proteger a las tortugas marinas, especie que recorre miles de millas a lo largo de su vida, viajando entre cuencas oceánicas, desde aguas frías hasta playas cálidas. Veamos. En las costas del Pacífico mexicano, biólogos se esfuerzan por proteger a las tortugas marinas, especies que recorren miles de millas a lo largo de su vida, viajando entre cuencas oceánicas desde aguas frías hasta playas cálidas. Sin embargo, todas las especies están en peligro de extinción, haciendo crucial cualquier esfuerzo de conservación. Después de la colecta de los nidos, lo que hacemos es mover los nidos para acá, para el corral de incubación. En el Rancho San Cristóbal, ubicado a orillas del Pacífico, en Los Cabos, Baja California Sur, se realizan patrullajes para recolectar nidos y protegerlos en un corral de anidación, aumentando las probabilidades de supervivencia de las crías. Este proceso incluye monitoreo, reubicación de huevos y su liberación tras la eclosión. Las tortugas marinas son especies protegidas. Actualmente las 7 especies que están en el mundo están en peligro de extinción, algunas en un rango más crítico que otros. Entonces, cualquier granito de arena que nosotros podamos sumar, pues es de vital importancia para poder seguir perpetuando estas especies, ¿no? Que tienen más de 260 millones de años en nuestro planeta. La región de Los Cabos, que comprende Cabo San Lucas, San José del Cabo y Cabo Pulmo, ha implementado diversos proyectos de conservación, incluyendo eventos comunitarios de liberación de tortugas. Estas actividades buscan educar a residentes y turistas sobre la importancia de las tortugas en el ecosistema y la necesidad de protegerlas, ya que enfrentan amenazas naturales y humanas. Janet Ordaz, representante de Recursos Naturales y Silvestres, dijo que las tortugas liberadas eran crías de una arribada masiva. Los huevos fueron recolectados y trasladados a un corral de anidación del municipio, donde permanecieron mientras se desarrollaban. Aproximadamente 45 días, pero el frío, si hace mucho calor pueden salir antes, y si hace mucho
frío se tardan un poquito más, necesitan el calor para desarrollarse. A pesar de los desafíos, los esfuerzos locales han permitido la conservación de miles de crías de tortugas marinas cada temporada, la cual generalmente ocurre entre septiembre y enero. Además, las leyes mexicanas las protegen, penalizando el daño a la explotación de las tortugas marinas y sus nidos. La bióloga Guevara recalcó la conexión genética y la filopatría de las tortugas, cualidades únicas que refuerzan la importancia de su conservación. Para ella, ver a las crías alcanzar el mar recompensa todo el esfuerzo. De verdad que cada que yo veo a los bebés integrándose al mar, puedo decir que vale la pena cada segundo, cada año de estos. Paula Díaz, Voz de América, Los Cabos, México. Una situación alarmante, sin duda alguna, ver de pronto que no solamente nos afecta el hecho de que no llueve, hace mucho frío, hace mucho calor, sino que también a las especies les hacen trasladarse o desplazarse de un lugar de donde ellas saben estar a lugares pues mucho más lejos de donde suelen pasar su vida, ¿no? También, no solamente esto, también tienen que estar con amenazas constantes como la contaminación, la pesca ilegal y lo que hablábamos hace un ratito, el cambio climático. Pues, ¿no, Andrés? Qué bueno por el trabajo de estas fundaciones y organizaciones que velan por el bienestar, salud y buen hábitat de todas las especies y cuidado, sobre todo, que están esforzándose en diferentes escenarios a nivel mundial, estas organizaciones que permiten que su reproducción se mantenga y que la especie se conserve con las 1001 actividades que promueven y que realizan como esta, al igual que se lo hacen desde muchos ángulos en nuestro país y nosotros estamos conscientes, y muchos haciendo conciencia también sobre el cuidado y su preservación. Bueno, otros temas. ¿Qué más les contamos? Así es. El rey Carlos III dio la bienvenida formal al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Lo hizo como parte de su visita de 2 días al Reino Unido. La princesa de Gales, Kate, y el príncipe Guillermo saludaron al jeque. Lo hizo el martes por la mañana antes de que las parejas viajaran al Horse Guards Parade en el centro de Londres, donde Carlos dio la bienvenida formal a los invitados. Correcto, ahí podemos ver el encuentro importante, ¿no? Seguramente para fortalecer relaciones internacionales, seguramente han de hablar de seguridad, de la lucha contra el terrorismo, de cooperación económica y un sinnúmero de temas importantes para estas naciones. Así es. Bueno, el repaso de hoy ha estado nutrido también con los invitados y sus aportes, ¿no? El estudio del qué hacer con el 13º sueldo, sí, cómo administrarlo de mejor manera. Nuestro especialista lo estaba recomendando, una parte al ahorro, otra parte a la inversión, otra parte al cuidado de la salud, otra parte al gasto corriente, las cosas que tú te quieras comprar y otra parte al pago de deudas. Y a propósito la mayor del parte al pago de sueldo, deudas. ya sabemos qué vamos a hacer con ese sueldo extra que va a llegar, ese ingreso. Pues el estaba viaje. atendiendo con mucha cuidado lo que nos decía el experto. Ah, ya, ok, perfecto. Y vamos a ver cuánto de eso puedo lograr hacer, ¿no? Esto de la cultura del ahorro y la planificación es un tema al que no estamos habituados, pero que debemos habituarnos por precaución, por previsión, por control de emergencia, por ahorro, por inversión, por todos estos factores que te anoto y por no dedicarnos todo lo que entra al gasto corriente. Pasa un día, 2 días, 3 días, una semana y te quedas en cero. Hay que ser previsivo en la vida, hay que ahorrar, hay que planificar y que los consejos de los expertos nos motiven a eso. Por supuesto, y también estuvimos hablando sobre lo de la leche materna, ¿te ¿Sí? acuerdas? ¿Cuáles fueron los puntos que más te impactaron sobre lo que escuchamos en la entrevista? Bueno, la defensa del Ferdinand Álvarez, el asambleísta de ADN, respecto a que no debe condicionarse a la receta médica la obtención de la leche de fórmula, porque las variables de las mujeres para adquirir una leche de fórmula son muchas. No solamente porque se les ocurre o porque no, sino porque no tienen su condición para producir leche, no es la misma de una mujer con otra,
diferentes patologías que presenten, no les pueden dar leche materna, aun cuando dispongan de un banco de leche, aun cuando se creen bancos de leche. También creo que está el derecho de la mujer, de la persona, de decidir si es que quiere continuar con un proceso de amamantamiento, no sé si es la palabra correcta, pero amamantar a sus hijos cuando ella lo decida hacer. Si bien las campañas deben fortalecerse para que sea al año y hasta los 2 años de edad, creo también en que la mujer tiene el derecho de decidir hasta cuándo puede amamantar a su bebé. Y si, digamos, lo decide amamantar hasta los 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿qué hace después? Ya no puede comprar leche de fórmula. Tiene que ir a una consulta médica, tiene que pagar por la consulta médica, y de cualquier estrato y de cualquier nivel y de cualquier condición, para adquirir la leche y dársela a su bebé. Yo creo que la venta libre debería mantenerse. Me gusta tu punto de vista. Considero también muy importante el hecho que lo que indicas, pues, ¿no?, que la mujer debe tener ese poder de decisión. Eso, también los retos que tienen que tomar en cuenta al momento de que si se aprueba o no se aprueba esta ley, el acceso a cómo va a ser el acceso a estos sustitutos, el control que debe de haber al momento de que se venda, y bueno, algún plan debe de haber si se llegase a aprobar, y esperamos que esto pueda ser socializado próximamente, pues, ¿no? Así que nada, Andrés, muchas gracias por estar aquí. De nada, aquí estamos a la orden. Por ser parte de este mi programa. Invítame, por favor, en la medida que puedas, yo estaré aquí. Cuando quieras. Por favor, será un placer. Gracias a todos, nos vemos mañana. Si Yanela lo permite. Thank you.